Muy buenos días, amada iglesia. Les saludo en la paz y el amor de nuestro Señor Jesucristo, quien es merecedor de toda gloria y alabanza. Este día consagremos al Señor, dándole honor y gloria, dando alabanzas y orando a nuestro Señor. Inclinemos nuestros rostros donde se encuentren ustedes, hermanos, para orar. Señor, te damos las gracias en este tiempo, este momento que tú nos das de poder reunirnos en nuestras casas con hijos, con la esposa, el marido, cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos, Padre amado, a poder orar y poder cantar y que nuestros corazones estén inclinados a ti, Señor. Llévanos en la alabanza y adoración, en estos cánticos, y que la palabra nos impacte, Señor, y esto para bien. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Cantemos pues esta alabanza que dice: qué felicidad por la salvación. Qué felicidad por la salvación, qué felicidad por la salvación. Al Señor le consagremos todo nuestro ser, al Señor le consagremos todo nuestro ser. Gloria al Señor, al Dios eterno. Gloria al Señor, al Dios eterno. Aleluya, aleluya, gloria al Señor. Aleluya, aleluya, gloria al Señor. Murió en la cruz el Señor. Murió en la cruz Cristo el Señor. Resucitó victorioso, por la Biblia sé. Resucitó victorioso, por la Biblia sé. Allí en el cielo el Señor Jesús. Allí en el cielo el Señor Jesús. Las moradas celestiales fue a preparar. Las moradas celestiales fue a preparar. Qué felicidades, hermanos, tener esta salvación. Y el Señor nos lo ha concedido y estamos aquí, no estamos alabando en vano, y Él está preparando morada para nosotros. Asimismo también vamos a cantar y vamos a cantar esta alabanza que dice: Ricui Señor pa ruas canta. Rico y Señor paz ruas canta, rico y Señor paz ruas canta. Causa chihuahua, paz carahuaña. Rico y Señor paz ruas canta. Causa chihuahua, paz carahuaña. Rico y Señor paz ruas canta. Kai pachapi puris kasnipi, kai pachapi puris kasnipi. Yaki yapuni, nanay yapuni. Kai pachapi puris kasnipi. Yaki yapuni, nanay yapuni. Kai pachapi puris kasnipi. Ati pasganya min supairan, ati pasganya min supairan. Cruz piwanyos pa Jesus atipan, ati pasganya min supairan. Cruz piwanyos pa Jesus atipan, ati pasganya min supairan. Mira lo que
Mira lo que hizo mi Señor. Me levantó y me libertó. Mira lo que hizo mi Señor. Me levantó y me libertó. Mira lo que hizo mi Señor. Caminando por la senda voy. Caminando por la senda voy. En pruebas, victoria tras victoria. Caminando por la senda voy. En pruebas, victoria tras victoria. Caminando por la senda voy. El enemigo ya vencido está. El enemigo ya vencido está. Jesús lo venció muriendo en la cruz. El enemigo ya vencido está. Jesús lo venció muriendo en la cruz. El enemigo ya vencido está. Buenos días, hermanos, les saludo con la paz del Señor a cada uno de ustedes en el lugar donde se encuentren. En esta mañana vamos a entrar en un tiempo de oración, por la cual vamos a orar por nuestros pastores, por la iglesia local, por esta enfermedad, ¿no?, que está azotando a todo el mundo, y en el lugar donde se encuentren puedan inclinar sus rostros en el lugar que estén y podamos orar todos juntos en esta mañana, hermanos, ¿sí? Oremos, hermanos, en esta mañana. Amadísimo Señor, darte las gracias primeramente por este día, Señor, que tú nos das, por la vida, Señor, por tu misericordia, porque aún, Señor, podemos respirar. Gracias, Señor, a tu bondad. Gracias, Señor, porque tú provees todo. Tú nos provees todo desde el alimento hasta lo que respiramos, Señor. Y hoy en esta mañana estamos muy agradecidos contigo. ¿Por qué? Porque tú nos cuidas en estos tiempos tan difíciles, Señor, que estamos pasando. Y en esta mañana, Señor, quiero empezar orando por nuestros pastores. Tú sabes, Señor, sus vidas de cada uno de ellos. Orar por mi pastor Jeremías. En este momento él no está con nosotros. Él tal vez está en un país como Colombia. Tal vez en este momento está atravesando, ¿no?, momentos difíciles, pero oramos, Señor, por la vida de nuestro pastor Jeremías, por la de su familia. Y, Señor, seas tú fortaleciendo, Señor, su vida, su corazón en tu palabra, Señor. También agradecerte por nuestro pastor Daniel, Señor, un hombre de experiencia. Señor, seas tú aún cuidando su vida y la de su familia, la de su esposa, la de sus hijos. Señor, también por nuestro pastor Alfredo, joven, Señor, y tú seas, Señor, dándole más sabiduría, Señor, para que él pueda, Señor, predicar tu palabra, Señor, en la iglesia. También en esta mañana quiero orar por las diferentes iglesias, Señor, que están con nosotros, Señor. Primeramente orar por la iglesia de nuestro pastor Freddy Mojica, allá en Pacata. Señor, tú sabes, Señor, su corazón, su mente, a dónde, Señor, quiere ir él contigo como iglesia. Y, Señor, te pido que le puedas dar fortaleza y sabiduría, Señor. También agradecerte, Señor, por nuestros hermanos allá en Oruro. Señor, cuida cada uno, Señor, sus vidas, Señor, también sus mentes. Y, Señor, no falte, Señor, tu palabra.
cada uno de ellos. También orar, Señor, por la Iglesia Nueva Jerusalén de La Paz. Hace mucho tiempo, Señor, que esa iglesia carece de una cabeza, Señor, de un hombre, de un varón que lleve tu palabra, pero aún así, Señor, esos hermanos. Y también aquí estamos orando, Señor, por cada miembro de esa iglesia, Señor, y que tú puedas colocar un varón, Señor, conforme a tu palabra, para que él, Señor, pueda predicar a cada uno, Señor. Ese es el deseo, Señor, de la Iglesia Nueva Jerusalén, y por eso oramos, Señor. También en esta mañana queremos orar por la Iglesia Bíblica Palabra de Gracia, en especial, Señor, por cada uno de los ministerios, por cada líder, Señor, por cada maestro, por cada hermano, Señor, del ministerio de alabanza. Señor, tú seas fortaleciendo aún más, Señor, cada ministerio, dándole sabiduría, Señor, a cada hermano, Señor, encargado de cada una de esas áreas, Señor, y que se haga, Señor, lo que tú digas, Señor, tu voluntad, para el alcance, Señor, de tu reino. También así en esta mañana vamos a orar en especial por nuestro hermano, Señor, Reinaldo, por Daneta, que está, Señor, Venezuela, un país, Señor, en el cual hace mucho tiempo y años ha estado, Señor, en crisis, pero, Señor, tú has estado cuidando, Señor, a este siervo tuyo, y, Señor, oramos por su vida, y, Señor, y que sigas fortaleciendo y llenando, Señor, su mente y su corazón de tu palabra, también, Señor, la de su esposa y la de su hija, Señor. También en esta mañana, Señor, vamos a orar por cada uno, Señor, de nuestros hermanos aquí de la iglesia local. Tú sabes, Señor, ellos tienen diferentes oficios, Señor, en la cual, Señor, tú les has dado el trabajo a ellos, y muchos de ellos, Señor, tal vez están viajando en las carreteras, nuestros hermanos transportistas. Señor, tú cuidas sus vidas, Señor, y en el lugar donde ellos se encuentren, Señor, puedan leer, Señor, tu palabra, puedan nutrirse más, Señor, puedan nutrirse más del evangelio tuyo, Señor. Gracias, Señor, te doy también por nuestros hermanos ya ancianos, Señor, mayores de edad. Siempre estamos orando, Señor, por ellos, porque muchos de los hermanos, Señor, tal vez tienen enfermedades, y, Señor, te pido, Señor, que puedas darle salud, Señor, hasta el momento, Señor, que tú decidas, Señor, llevarles a tu presencia. También, Señor, en esta mañana vamos a orar por nuestros gobernantes, así, Señor, como tú has decidido, Señor, poner este gobierno. Seas tú, Señor, administrando este pueblo mediante nuestro presidente, mediante nuestros gobernantes, y así, Señor, se conozca, Señor, cuán soberano eres. También, Señor, rogarte, Señor, por cada pastor, por cada hermano, Señor, misionero que está alrededor del mundo, tal vez arriesgando sus vidas, Señor, predicando tu palabra. Señor, tú puedas cuidar y proteger a ese hijo tuyo, Señor, valiente. También, Señor, oramos, Señor, por esta enfermedad. Por esta enfermedad, Señor, que está azotando, Señor, el mundo. Y también, Señor, por esta enfermedad que hace que nos limite, Señor, que podamos reunirnos en tu casa para adorarte, Señor, pero aún así, Señor, yo sé que tú estás al control de todo. Solamente esperamos, Señor, tu tiempo. Esperamos, Señor, el momento en el cual, Señor, si es tu voluntad, podamos estar nuevamente en la iglesia, haciendo nuestras actividades nuevamente, Señor. Gracias, Señor, por este
tiempo que nos das, por este tiempo, Señor, que a pesar que no estamos, Señor, en el tiempo, que no estamos, Señor, en comunión con nuestros hermanos, escuchando tu palabra, pero tú has puesto, Señor, estos medios, Señor, como el internet, para que, Señor, tu palabra siga siendo predicada, Señor. En ti nos regocijamos en esta mañana y en ti nos encomendamos, Señor, nuestras vidas de cada uno de nosotros, Señor. Gracias, muchas gracias, Señor, por este tiempo. Te agradecemos en el nombre de tu amado Jesús. Amén. Sigamos alabando y dando gloria a nuestro Señor, y vamos a cantar esta alabanza que dice: digno es el Cordero de Dios, el que fue inmolado en la cruz. Al estar ante ti, adorando frente al mar de cristal, entre la multitud, en asombro allí me habré de postrar, y mi canto uniré a millones proclamándote, y mi voz oirás entre las multitudes cantar. Digno es el Cordero de Dios, el que fue inmolado en la cruz, digno de la honra y el poder, la sabiduría suya es, y al que está en el trono sea el honor. Santo, santo, santo es el Señor, todo lo que existe es por Él, la sabiduría suya es. Al estar ante ti, adorando frente al mar de cristal, entre la multitud, en asombro allí me habré de postrar, y mi canto uniré a millones proclamándote Rey, y mi voz oirás entre las multitudes cantar. Digno es el Cordero de Dios, el que fue inmolado en la cruz, digno de la honra y el poder, la sabiduría suya es, y al que está en el trono sea el honor. Santo, santo, santo es el Señor, todo lo que existe es por Él, la sabiduría suya es,
Santo es el Cordero de Dios, el que fue inmolado en la cruz, digno de la honra y el poder, la sabiduría suya es, y al que está en el trono sea el honor. Santo, santo, santo es el Señor, todo lo que existe es por Él, la sabiduría suya es, la sabiduría suya es. Buenos días, hermanos, hermanas, les saludo con la paz del Señor en esta mañana. Espero que estén bien todos ustedes, aún en la circunstancia en la que estamos viviendo como cristianos y como hijos del Señor. Pero a pesar de las dificultades, a pesar de las restricciones que estamos pasando, pues vamos a seguir estudiando la palabra del Señor. Voy a pedir que abran sus Biblias en el libro de Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 1 al 7. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 1 al 7. Así dice la palabra del Señor. Asimismo, vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Versículo 7. Vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Ahí donde están, hermanos, inclinen sus rostros, vamos a orar y pedir la dirección de nuestro Señor. Oremos. Oh Padre Celestial, en esta mañana venimos delante de ti a darte las gracias por tu misericordia, por tu bondad, por tu gracia que tú derramas sobre cada uno de nosotros. Aún, Señor, en la circunstancia en la que vivimos, tú nos permites poder escuchar tu palabra, poder cantarte. Señor, nada nos detiene para poder seguir y continuar aprendiendo de ti. Tu palabra, Señor, sea en este tiempo quien hable en nuestros corazones, quien exhorte, anime nuestros corazones. Tú conoces, Padre, la situación de cada uno de mis hermanos, de cada familia, de cada hogar, y tú puedas bendecir a ellos, Señor. Y en esta mañana venimos delante de ti encomendando en tus manos este tiempo de poder escuchar tu palabra. Seas tú hablándonos, Señor, a cada uno de nosotros. Señor, te pido personalmente que puedas utilizarme y que pueda expresar las palabras necesarias
predicar tu palabra fielmente. Y pues todos, Señor, después del mensaje podamos glorificarte a ti por la grande y maravillosa obra que tú has hecho en nosotros. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a seguir y continuar con la exposición, con la serie de exposiciones que estamos haciendo de Primera de Pedro. A lo largo de todo este tiempo hemos estado meditando en cada versículo, capítulo tras capítulo, versículo tras versículo. Y el tema que está tratando el apóstol Pedro, como bien sabemos, es el sufrimiento. Y en medio del sufrimiento, el apóstol Pedro va a ir consolando, va a ir exhortando a cada uno de los hermanos en diferentes aspectos y circunstancias en las que se encuentran. Estamos en el capítulo 3, donde Pedro se va a enfocar en el hogar, en la casa. Habíamos visto el domingo pasado de la exhortación que se ha dado a las esposas en el hogar, de la sujeción, de cómo ellas tienen que estar sujetas, sumisos a la cabeza, a la autoridad, al varón, sea cual sea la situación. Esto con el fin de poder reflejar el carácter de Cristo. Ese es el llamado y el compromiso que tiene la esposa en el hogar. De manera que estas palabras del apóstol Pedro realmente han sido de mucho consuelo para sus vidas. Y de esa manera podían ellos atraer a algunas personas. Si hay algo que los cristianos estamos llamados a hacer, es el hecho de evangelizar, es el hecho de predicar la palabra. Ahora, hablando humanamente, los hombres, ¿sí?, de sexo masculino, pueden realizar esta labor y esta responsabilidad con facilidad. Por ejemplo, yo estoy predicando, yo puedo predicar y mostrarles el evangelio. Tengo ese privilegio, pero una esposa, una mujer en muchos aspectos no tiene esos privilegios. Pero el apóstol Pedro llama a estas mujeres a que puedan realizar esa responsabilidad en su hogar con su actitud, con su manera de vivir. Las mujeres y las esposas están llamadas a predicar con sus vidas silenciosamente. Y en muchas ocasiones esa manera de evangelizar, de predicar, es más eficaz que hacerlo verbalmente. Y de esa manera el apóstol Pedro ha exhortado y ha animado a estos hermanos, a las hermanas. Bueno, ahora en nuestro texto, el versículo que vamos a meditar en esta mañana es el versículo 7, que nos vamos a enfocar específicamente a los esposos. ¿Cuál es la responsabilidad? ¿Cuál es el compromiso del esposo en el hogar? Seguimos con el tema, con el título del sermón, que es la sujeción en el hogar. La vez pasada vimos el compromiso de la esposa, ahora es el compromiso del esposo. Versículo 7 entonces dice: vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. El apóstol Pedro comienza con una palabra y que dice: vosotros maridos igualmente. ¿Qué está queriendo decirle el apóstol Pedro? El apóstol Pedro dice: así como yo he exhortado, así como las esposas tienen que vivir con sus maridos, de igual manera. Por eso la palabra igualmente significa o se traduce como también. En otras palabras, el apóstol Pedro está diciendo: las exhortaciones que he dado a las mujeres no solamente son para ellos, sino también para ustedes, maridos, esposos, de igual manera. De esta manera también yo les exhorto y les animo. ¿Y qué había dicho el apóstol Pedro? El apóstol Pedro ha exhortado a que puedan estar sujetas, estén sumisos. Entonces el apóstol Pedro también está diciendo: los esposos también tienen que estar sujetos, también tienen que estar sumisos con sus esposas.
De ahí, hermanos, el sometimiento, habíamos dicho, que significa vivir una vida santa en presencia de los no creyentes, con la esperanza de que esta conducta tenga un impacto positivo sobre los demás. ¿Eso qué quiere decir? Que los esposos también están llamados a vivir una vida santa con un propósito de atraer con su actitud a las demás personas. No solamente se enfoca en su esposa, sino también a poder predicar la palabra con su vida. La exhortación que el apóstol Pedro va a dar a los esposos, no solamente él lo ha hecho, también el apóstol Pablo lo ha hecho en Efesios capítulo 5, versículo 22, en Colosenses capítulo 3, versículo 18. El apóstol Pablo también se preocupa de la forma que tienen que vivir los esposos para con sus esposas. Entonces el apóstol Pedro no se inventa algo nuevo, es algo que ya incluso el Señor Jesucristo con su vida misma, con sus enseñanzas, ha instruido de cómo tienen que vivir con sus esposas. Ahora bien, hermanos, yo quiero presentarles brevemente la estructura de este versículo antes de entrar en detalle, ¿sí? La estructura de este versículo. El apóstol Pedro va a presentar 3 actitudes de vivir con sus esposas y finalmente va a presentar el propósito de esa actitud que tienen que mostrar los esposos para con sus esposas. 3 actitudes para vivir con sus esposas. ¿Y cuáles son esas? Vamos a ver. En primer lugar, el apóstol Pedro llama al hombre cristiano, al esposo cristiano, a vivir, a cohabitar con su esposa sabiamente. Versículo 7. Igualmente, maridos, vivid. Noten la palabra vivid, es la convivencia con sus esposas, la forma como se relaciona con sus esposas. Y la pregunta es, ¿cómo debo vivir con mi esposa? Yo creo que tienes que hacerte esa pregunta, hermano. Si tienes una esposa, pregúntate, ¿cómo debo vivir con mi esposa? Y el apóstol Pedro te da la respuesta. Dice, vosotros también, maridos, vivid con ellas sabiamente. Lo primero, la primera actitud que un esposo tiene que tener para con su esposa es vivir sabiamente. Literalmente significa de acuerdo a conocimiento. Viene del término original katanoxin, ¿sí? Ahora la pregunta es, ¿cuál es este conocimiento que debo conocer? ¿Qué conocimiento debe moldear mi relación con mi esposa? ¿Sí me explico? ¿Cómo debo vivir? ¿Qué tipo de conocimiento es esto para que yo pueda vivir con mi esposa? Una de las posibilidades que Pedro menciona puede ser el conocimiento cristiano o el conocimiento de Dios. Segunda de Corintios capítulo 10 versículo 5, acompáñenme allá. Segunda de Corintios capítulo 10 versículo 5 dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Esa palabra conocimiento es el mismo término que está utilizando el apóstol Pedro. Conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Si interpretamos esta palabra conocimiento de esta manera, en otras palabras, el apóstol Pedro está exhortando al hombre a que pueda vivir conforme al evangelio, conforme al conocimiento que tiene de Dios. ¿Qué quiere decir eso? De la forma como yo me relaciono con Dios, de la forma como yo conozco el evangelio, conforme a ese conocimiento, entonces debo convivir con mi esposa. Dejar que el evangelio trabaje en mí y haga efecto en mi relación con mi esposa. Ahora, en segunda instancia, la palabra conocimiento también denota un conocimiento personal. Un conocimiento personal. Según Pedro,
La esposa era mucho más que la persona que gobernaba la casa y que ella daba a luz a los herederos legales del hombre. Era una persona con la cual el hombre cristiano debía entrar en íntima relación personal. ¿Eso qué quiere decir? Quiero citar a un autor. Dice: sin duda, el sentido que quería darle el autor en este versículo, hablando del versículo 7, aunque es evidente que la exhortación no se limita a este ámbito, dice: el hombre cristiano, dice Pedro, no es exigente ni egoísta en su vida sexual y matrimonial con su esposa, sino considerado, sensible y servicial. Más que en el conocimiento del Evangelio de Dios, Pedro está exhortando a estos hermanos, a estos esposos, a que puedan considerar, puedan tratar, puedan tener un cuidado más tierno con sus esposas, aún en la intimidad, en todos los sentidos. Por eso dice Pedro: vivan sabiamente con sus esposas. Ahora, tiene razón al decir esto, porque recuerden el contexto en el cual se encuentra este versículo. Las esposas eran cristianas, en muchos casos eran esclavas, y las hermanas, las esposas, estaban casados con hombres no creyentes. Ahora, tú puedes imaginarte cómo es la vida íntima y personal con una creyente, con un no creyente. El hombre en ese aspecto de su vida puede incluso abusar de ella, de la esposa. Por eso la exhortación de decir: vivan sabiamente con ellas, sean sensibles, sean considerados con ellas, sean serviciales con ellas. Ahora, ese papel se ha cambiado en la actualidad. Por ejemplo, cuando tú llegas a un hogar, a la casa de alguien a visitar, los que son más serviciales no es el esposo, es la esposa. La esposa es la que se preocupa por estar allí atento en todos los aspectos, ser muy servicial. Y los esposos no hacen, son los que están ahí sentados, ¿no? Pero la exhortación es: esposos, maridos, vivan sabiamente. Ahora bien, Pedro amplía ese pensamiento al respecto diciendo: bueno, ¿cómo tiene que ser ese trato especial de vivir sabiamente? El apóstol Pedro dice: dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Ahí el versículo 7. Dando honor a la mujer como a vaso más frágil. A menudo nuestra primera reacción al escuchar que a las mujeres se les llama más frágiles, especialmente en el contexto del matrimonio, es creer que este versículo alienta la continuación de un sistema patriarcal, ¿no? Que restringe a las mujeres porque las mujeres son vistas como menos valiosas. Muchas veces se ha interpretado de esa manera, decir que este versículo está continuando o está diciendo que las mujeres, que las esposas son menos valiosas, son muy inferiores. Y este versículo, hermanos, lamentablemente ha sido mal utilizado en ocasiones para hacer precisamente eso. Como hemos dicho en los versículos anteriores, por ejemplo, del versículo 3 al 6 habíamos dicho, muchas esposas, muchas mujeres leen este versículo con una mente de machismo. Dicen: ¿cómo es posible que yo me voy a sujetar a un varón? Eso es machismo. Bueno, de igual forma aquí en este versículo 7, piensan cuando se les describe a la mujer como vaso más frágil. Muchas se indignan, no. Sin embargo, esta idea no solo es contraria al significado de este pasaje, sino también a lo que enseña la Biblia.
en lugar de presentar a la mujer como inferiores a los hombres, cuando se pone en el contexto del versículo y de toda la Biblia, este pasaje va a apoyar lo contrario, va a decir no, las mujeres son vasos frágiles, pero va a dar un fundamento por la cual ellas son, para que puedan recibir un trato especial. Pedro aquí anima a las esposas a amar a sus esposas, viviendo con ellas con comprensión y honor. La palabra que Pedro usa aquí para honor, la palabra honor, significa una valoración por la cual se fija el precio. Esto significa que Dios ha valorado a las mujeres y ese valor es fijo. Ningún hombre puede cambiar su valor. ¿Sí me explico, hermanos? Entiendan, piensen. El hombre no puede cambiar el valor de una mujer. Ya su valor ya está decretado, ya está dicho. Dios ya puso su valor de la mujer. Por ejemplo, si nosotros vamos a Génesis y vemos la creación, esto es muy interesante. Ustedes van a ver la creación del hombre y la mujer. El hombre fue creado de la tierra, del barro, ¿verdad? Fue tomado de la tierra y Dios sopló un aliento en él y tuvo vida. Pero con la mujer fue algo muy diferente. Fue muy diferente con la mujer. La creación de la mujer fue de manera que el hombre se puso, Dios puso un sueño en el hombre y sacó de la costilla y lo formó. Esa palabra formó es como un término en términos de arquitectura. Por ejemplo, un arquitecto tiene que realizar sus planos tan detalladamente para que la obra sea majestuosa. De igual forma se refiere a esa palabra, esta de formar. En otras palabras, la mujer fue creada de una manera tan especial por Dios que ya incluso en su creación le dio su valor. Le dio su valor. Y ese valor nadie puede cambiarlo. Nadie puede cambiarlo. Ni un hombre. Ya Dios puso eso. Y como personas que han sido valoradas por el Creador como dignas de la muerte de su Hijo, a las mujeres, hermanos, se les debe una cierta cantidad de respeto y cuidado. No porque ella se merezca, ¿sí?, sino porque ya Dios puso su valor en ellas. Eso es lo que significa honor, dando honor a ellas como es digno. Tú no puedes hacer eso por tu propia cuenta. Ahora, parte de la razón por la que las esposas deben recibir el honor especial por parte de sus esposos es que a las esposas se les describe como vaso más frágil. Ese es el término que se utiliza en el versículo 7, ¿verdad? Dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Esta frase probablemente se refiere al hecho de que en general los hombres son físicamente más fuertes que las mujeres. Eso lo sabemos muy bien. Es posible que las mujeres también sean consideradas más frágiles de otras formas, por ejemplo, relacionado con el cuerpo físico. Las mujeres son más vulnerables hablando físicamente en ciertos aspectos de su vida, ¿sí? También ellas son más vulnerables hablando en el sentido, por ejemplo, del embarazo. Ellas no pueden estar realizando cualquier tipo de ejercicio, son frágiles en ese sentido. De allí, hermanos, que en lugar de tratar a las esposas como sugiere la sociedad, los esposos cristianos están llamados a honrar a sus esposas, servirlas y protegerlas. Un esposo está llamado a estimar a su esposo, cuidar de ella en cualquier aspecto de su vida,
hasta el punto, hermanos, escuchen muy bien, hasta el punto de dar su vida misma por ella. ¿Por qué? Efesios capítulo 5, versículo 25 al 29, acompáñenme a ese versículo. Efesios capítulo 5, versículo 25 al 29 dice de esta manera: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos, dice, deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. ¿Cuál es el fundamento para que tú puedas amar a tu esposa? El fundamento es, así como Cristo amó a la iglesia, la cual es su novia, su esposa, de esa misma forma tú debes amar, cuidar de ella. Ahora la pregunta es, ¿hasta qué punto Cristo amó a su iglesia? Jesucristo no solamente dio el 10% de su vida por la iglesia. No solamente se ofreció, solo voy a dar la mitad de mi cuerpo, la mitad, cierta parte de mí por amor a la iglesia. Jesús no dijo eso. Jesús se entregó por completo, incluso hasta la muerte. Ahora la pregunta es, hermano, ¿tú estarías dispuesto incluso dar tu vida por tu esposa? ¿Tú estarías dispuesto incluso a hacer eso? Porque básicamente el apóstol Pedro, la exhortación del apóstol Pedro es esta: mira, la esposa es como un vaso frágil y tú tienes que saber vivir con ella sabiamente, dándole honor, cuidando de ella, servirle a ella en los diferentes aspectos de su vida. Pero la pregunta es, ¿hasta qué punto tú estás dispuesto a dar tu vida por ella? Si solamente nos limitamos a algo y no queremos dar todo de nosotros, entonces no hemos comprendido el amor de Cristo en nuestras vidas, incluso el sacrificio que Él ha hecho por nosotros en la cruz. Por eso, hermano, piensa en la obra que el Señor ha hecho en tu vida. El fundamento para poder amar a la otra persona es saber y conocer qué ha hecho el Señor por mí. Si yo no sé lo que ha hecho el Señor, entonces tampoco estoy capacitado para hacer lo mismo para con los demás, y mucho menos para con mi esposa. Y tampoco lo voy a tratar como un vaso más frágil. No lo voy a tratar de esa manera. Por eso, hermano, es necesario, sumamente necesario, conocer al Señor. Por eso el apóstol Pedro, ¿qué es lo que ha dicho anteriormente, versículos atrás? Dando, por ejemplo, los esclavos estaban sufriendo injustamente, pero los esclavos se preguntaban, ¿no? ¿Pero por qué estamos sufriendo tanto? ¿Qué hemos hecho nosotros? Y Pedro les da el ejemplo y el fundamento. Dice: Cristo sufrió así por ustedes. De esa misma manera también ustedes, con paciencia, soporten esos sufrimientos injustos. De igual manera es para los esposos. Cristo hizo esto por su iglesia. Cristo sufrió por su iglesia. De igual forma ustedes traten a sus esposas como el vaso más frágil. Ahora, esta palabra vaso más frágil no quiere decir que ellas tengan un valor inferior. No trata de decir eso, ¿sí? La palabra aquí vaso viene del término original que es eskeus, ¿sí? Es el término original, la palabra que se utiliza.
Y esta palabra significa vasija o implemento o tipo de herramienta, ¿sí? Y saben, en el idioma original esta palabra de vaso es neutra, no es ni masculino ni femenino, ¿sí? Ni buena ni mala, no. Por ejemplo, en 2 de Corintios capítulo 4 versículo 7, 2 de Corintios capítulo 4 versículo 7 dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. La palabra vaso es completamente neutra. No es ni masculina ni femenina, ni buena ni mala. En otros lugares del Nuevo Testamento se usa esta palabra para referirse a todos los cristianos, a todos los creyentes. En 2 de Corintios capítulo 4 versículo 7, ahí vemos de la siguiente manera: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. En este versículo se está utilizando este término para referirse a todos los creyentes, a todos los cristianos. Así que, hermanos, cuando esta palabra eskeus, vaso, se usa como una metáfora de nuestros cuerpos, en el Nuevo Testamento se refiere tanto a hombres como a mujeres, estableciendo la idea de que nuestros cuerpos son vasos para ser usados por Dios, Son capaces de ser limpiados y usados por Él para el bien. Es Dios quien utiliza nuestros cuerpos. La única diferencia es que el vaso del hombre, esa metáfora que se utiliza y lo utilizamos para el hombre, en términos generales, es más fuerte que la de la mujer. Por lo tanto, a la mujer se debe tratar con honor y con comprensión. Este versículo, hermanos, quiero que entiendan muy bien, este versículo no coloca a las mujeres en una posición inferior ante Cristo. Hermanas, cuando se utiliza este término para describirlas a ustedes, no está queriendo decir que ustedes son tan débiles, las pequeñitas, las que son más inferiores. Más al contrario, el apóstol Pedro está tratando de hacer comprender a los esposos que puedan tratarla a ellas con honor, con comprensión, cuidarla. En Cristo, hermanos, no hay distinción entre el valor del hombre y el valor de la mujer. En la Biblia no encontramos quién vale más, el hombre o la mujer. No hay esa distinción de valores. No hay. Gálatas capítulo 3 versículo 38 dice: no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Todos somos uno, somos iguales delante de nuestro Señor. La única diferencia es que las mujeres son más frágiles. Y conforme a esa fragilidad, dice, y la exhortación a los maridos es tratarla de esa manera. La Biblia enseña que tanto los hombres como las mujeres están hechos a la imagen de Dios, según Génesis capítulo 1 versículo 27, y que ambos son pecadores y necesitan la gracia de Dios de igual manera. No es que el hombre sea más pecador o la mujer sea menos pecadora, no. Ambos son pecadores y ambos necesitan de la gracia de Dios. Y el camino de la salvación, tanto para hombres y como para mujeres, es a través de Jesucristo. Solo que el llamado para los hombres es tratar conforme a esa descripción que la Biblia enseña, que la Biblia da acerca de las esposas. Ambos son coherederas de la gracia de vida, tanto el hombre como la mujer. Los hombres y las mujeres, hermanos, son igualmente llamados por Dios y capaces de vivir ese llamado para su gloria.
Así que, una vez más, Pedro no dice, hermanos, no dice que las mujeres sean menos valiosas porque sean más débiles. No. De hecho, hermanos, ni siquiera dice necesariamente que las mujeres sean más débiles. Más bien, les dice a los maridos que traten a sus esposos con un honor especial, como el vaso más frágil, es decir, honrarla, cuidarla como algo más frágil que él. Eso tú tienes que entender, hermano esposo. Entiende que tú eres, en cierto sentido, eres vaso de barro, pero más fuerte. ¿Sí me explico? La mujer no. Y conforme a eso tú puedas tratar. Por eso ahora yo te pregunto, ¿cómo tú tratas a tu esposa? ¿Qué palabras tú utilizas, por ejemplo, para tratar, para poder relacionarte con tu esposa? O tú hablas con ella así como cuando hablas con tus amigos, o en el trabajo, no sé, en cualquier lugar, palabras fuertes. Por ejemplo, yo puedo hablar con un amigo mío, yo puedo decir palabras de manera que el hermano va a asumir y va a poder escuchar, porque es hombre también. Pero yo no puedo relacionarme de la misma manera con una mujer, con la esposa. No se puede, porque incluso las palabras y la forma como nosotros hablamos en muchas ocasiones lastimamos, dañamos, incluso matamos. Por eso, hermano, ¿cómo tú estás viviendo? ¿Cómo tú tratas a tu esposa? ¿Cómo cuidas a tu esposa? ¿Cómo sirves a tu esposa? ¿Lo estás haciendo como el Señor lo hace a su esposa, trata a su iglesia? Piensa, hermano, piensa. ¿Cómo lo estás haciendo? En tercer lugar, el apóstol Pedro llama a los hombres cristianos a honrar a sus esposas como a coherederas de la gracia de la vida. Va a dar más peso, más fundamento a esto que ha estado mencionando. Ahí versículo 7, para terminar, dice: vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, 1, dando honor a la mujer como vaso más frágil, 2, y como a coherederas de la gracia de la vida, 3. La palabra coherederas era un término legal que denotaba la igualdad de privilegio con respecto a la herencia, ¿sí? La herencia cristiana, hermanos, es mucho más que bienes y propiedad. Dice, la esposa, la mujer, también es coheredera de la gracia de la vida. En otras palabras, de la vida eterna. Según Mateo capítulo 19, según Marcos capítulo 10, esto enseña que ellas también son receptores de la gracia de Dios. No solamente es el hombre. ¿Por qué está diciendo esto el apóstol Pedro? Porque en aquel tiempo se pensaba que solamente el hombre podía recibir. El hombre es quien recibe la gracia de Dios. Solo el hombre es el coheredero de la gracia de la vida. Y aquí el apóstol Pedro está exhortando a los maridos, a los esposos, diciendo que la mujer cristiana no es inferior a su esposo, no, sino que está en el mismo plano con él y goza del mismo privilegio espiritual, incluso en la iglesia. No es el hombre el que recibe, el que disfruta más de las bendiciones espirituales, no, sino también la mujer recibe también y disfruta de esas bendiciones espirituales, goza de esas bendiciones espirituales. Por tanto, la actitud del hombre para con la mujer debería reconocer el hecho de que ella es coheredera de la gracia de la vida. Y esto se refiere a un matrimonio en el que ambos son creyentes. Aunque más frágil que el hombre en algunas formas, la mujer goza de una misma posición ante Dios y comparte igualmente el don de la vida eterna. Lo maravilloso de todo esto, hermanos,
es que delante de Dios, tanto el hombre, tanto el marido como la esposa, somos iguales delante de Dios. Yo sé que en muchas ocasiones hacemos distinción, ¿verdad? Hay roles dentro del hogar. Como hemos dicho la vez pasada, la esposa esté sujeta a su marido, ¿sí? Y el esposo es la cabeza del hogar, quien tiene que liderar. En cierto sentido hacemos una distinción. A veces cometemos el error de poner al hombre como el más superior, como una jerarquía. El hombre está aquí y la mujer aquí. No, cuando dice el texto, el apóstol Pedro, que ellas son coherederas, está diciendo, así como tú estás aquí liderando, la mujer también está en ese mismo plano. ¿Por qué? Porque recibe la misma gracia. El hombre no ha recibido más gracia y la mujer menos gracia. No, ambos han recibido la misma gracia. Ambos han sido salvados por Jesucristo. Jesucristo derramó su sangre por los dos. Y de esa manera tú tienes que tratarla a ella. Ahora, no solamente por eso, sino también porque la mujer, es por medio de la mujer que llegan hijos. Ellas traen nueva vida física al mundo. Son tan privilegiadas las esposas que Dios protege a cada una de ellas y exhorta a los maridos a que puedan tratar de esa manera. Ahora bien, para concluir, el apóstol Pedro exhorta a los esposos cristianos presentándoles el propósito de su actitud. ¿Para qué debo vivir de esa manera con mi esposa? ¿Para qué vivir sabiamente? ¿Para qué darle honor como a vaso más frágil? ¿Para qué reconocerla a ella como coheredera de la vida de la gracia? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Para qué? El apóstol Pedro dice, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Cuando un esposo, hermanos, cuando un esposo no le muestra a su esposa entendimiento y honor, sus oraciones se ven obstaculizadas ante Dios. Habiendo visto el valor de la mujer y de la forma como debemos vivir con la mujer, respetar, cuidar, Dios espera que un esposo reconozca su valor y trate a su esposa como se debe. Si no eres comprensivo con tu esposa, hermano, dándole honor que ella se merece como receptora de la gracia de Dios, si no haces eso, entonces no esperes que Dios escuche tus oraciones. Incluso no esperes que vas a tener una relación íntima con tu esposa. Tu relación personal e íntima con tu esposa depende de la forma como tú tratas a ella. El principio es entonces, ¿qué yo hago para que mi matrimonio sea de agrado delante de Dios y en el matrimonio nos vaya bien? Dice el Señor, trátala como se merece. Trátala como se merece. Si no haces eso, entonces no vas a recibir respuesta de parte de tu esposa y mucho menos de parte de Dios. Cuando hay discordia, cuando hay pelea, cuando no se vive de esa manera, así como la palabra enseña, entonces las oraciones son estorbadas. Un comentarista decía, los suspiros de la esposa herida se interponen entre las oraciones del marido y el oído de Dios. Asimismo, hermanos, es muy difícil para una pareja orar juntos cuando hay algo que está perturbando su comunión. Hermanos, ¿cuánto tiempo pasan en oración juntos en la casa? ¿Cuánto tiempo dedican a la lectura de la palabra del Señor juntos?
Y tú puedes estar seguro, hermano, cuando tú oras y Dios te escucha. ¿Tú estás seguro de que Dios te escucha? ¿Cómo tú puedes saber si realmente escucha tus oraciones como cristiano? Cuando tú sepas tratar a tu esposa. Cuando tú sepas tratar como se merece. Así que, hermanos, el llamado es, y la exhortación es, y puedas reflexionar en tu vida personal, ¿cómo tú estás tratando con ellas? ¿Lo estás haciendo como el Señor lo ha hecho con nosotros? Jesús ha dado su vida en rescate por ti y por mí. Dice, de esa misma forma tú vive para con ella. Quiero dejarte algunas preguntas para que tú puedas pensar y orar al Señor durante esta semana. Hermanos, ¿estás ayudando o se están ayudando el uno con el otro a ser más espirituales? ¿Están dependiendo de cosas externas o están dependiendo de Dios? ¿Se están entendiendo mejor el uno al otro? ¿Son sensibles el uno al otro en cuanto a sentimientos, a ideas? ¿Se valoran el uno al otro? Hermano, ¿cómo tú valoras a tu esposa? O esposa, ¿cómo tú valoras a tu esposo? ¿Lo valoras aún en la situación en la que vives? Y finalmente, ¿está Dios respondiendo tus oraciones? Yo no sé, hermano, qué cosas tú has pedido, qué oras al Señor, pero la pregunta es, ¿está respondiendo Dios a tus oraciones? Si no lo está haciendo, algo está pasando. Es que tú no estás viviendo conforme a como dice la palabra del Señor. Y el llamado es, hermanos, si nosotros no estamos haciendo todo esto, es tiempo de arrepentirnos y acercarnos al Señor en arrepentimiento. Pedir perdón al Señor por las cosas que hemos hecho, por la forma como tratamos a nuestra esposa. Yo sé, hermanos, muchas veces puede pasar eso. Que por nuestra rabia podemos hablar cualquier cosa y tratarla como cualquier cosa. Por eso, arrepiéntete y pide perdón al Señor. Y valórala, así como Cristo valora a su iglesia. Vamos a orar. Oh Padre Celestial, una vez más nos acercamos ante tu presencia. Gracias te damos una vez más por este tiempo tan especial que tú nos has regalado. La verdad, Señor, estamos gozosos y felices con tu palabra. Nos has hablado, Señor, nos has exhortado, especialmente a los esposos, a poder, Señor, vivir conforme a tu palabra para con nuestras esposas. Tratarlas, Señor, como tú tratas a tu iglesia. Cuidarla, protegerla. En muchas ocasiones hemos perdido de vista todo esto, nos hemos olvidado por completo, pero aquí está la exhortación, aquí está el llamado. Muchas veces, Señor, cambiamos el valor de ellas, muchas veces los vemos, Señor, como inferiores, como débiles, pero no es así, Señor. Tú ya has puesto el valor y simplemente nos llamas a que podamos vivir y tratarlas, cuidarlas como se merecen. Si no lo hemos hecho, perdónanos, te lo pedimos. Y puedas poner en nuestros corazones, así como el tuyo, de la forma como tú has tratado a tu esposa, a tu iglesia. De igual forma nosotros podamos imitarte en ese sentido, Señor. Finalmente, Señor, estamos llamados a imitarte. Tú eres nuestro mayor ejemplo en la vida, en todos los aspectos. Ayúdanos, Señor, a mirarte a ti, a poner nuestros ojos en ti y de esa manera vivir. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos. Tú conoces sus hogares, Señor, tú conoces sus corazones, tú conoces sus mentes, sus proyectos.
te pido, Señor, te imploro que tú puedas moldear sus corazones, obrar, Señor, en sus vidas, edificar, Señor, fortalecer esos hogares que estén realmente fundamentados en ti. Tú seas el fundamento para que, Señor, tanto las esposas como los esposos puedan, Señor, glorificarte a ti, vivir una vida santa, Señor, para tu gloria. Ayúdanos, Señor, a todos nosotros a poder, Señor, vivir conforme a tu palabra, así como tu palabra nos enseña. Gracias una vez más por este tiempo. En Cristo Jesús. Amén. Amén. En respuesta a la palabra expuesta en esta mañana por nuestro pastor Alfredo, vamos a cantar esta alabanza que dice: contempla a Dios. ¿Quién formó las olas al labrar? La arena en el mar, reyes, pueblos tiemblan a su voz, la creación le rinde adoración. Contempla a Dios, en su trono está, venid y adorarle. Contempla al Rey, nadie es como él, venid y adorarle. ¿Quién le dio consejo al Señor? Lo que él habló, quien al sabio Dios puede enseñar, quien comprende su gran majestad. Contempla a Dios, en su trono está, venid y adorarle. Contempla al Rey, nadie es como él, venid y adorarle. Quien sufrió los clavos en dolor, quien llevó el mal del pecador, Jesucristo humilde al perecer, ha triunfado y reina con poder. Contempla a Dios, en su trono está,
con